cargas, pero teniendo ya una disposición de plano. Vale decir, cuando ustedes sean y tengan ese requerimiento de realizar una construcción, uno de los elementos que ustedes van a tener para poder hacer el trabajo es solamente un plano en planta. Por lo menos hay un borrador que se va a tener como base para poder ir aceptando o realizando los cálculos previos para este tipo de infraestructura, ¿me entienden? Entonces, nosotros no podemos tomar consideraciones que estén ajenas a la realidad, pero son más que nada elementos que nosotros debemos dar en enfoque. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a empezar a hacer el análisis y la tipología de trabajos que ustedes van a tener que realizar, pero más que nada, cómo vamos a empezar a tener el enfoque del cálculo de fundaciones en el caso de que ustedes requieran hacer el análisis de descenso de cargas. Nosotros, como ingenieros, nos realizamos, y la verdad es que no entendemos mucho este tipo de la disposición de mejores ambientes, ubicación de ventanas, porque hay que nomás reconocer en ese aspecto que el que se pone las pilas para poder hacer ese trabajo es el arquitecto. Entonces nosotros recibimos este tipo de información en los planos de aprobación, una distribución de ambientes. Al tener una disposición menor a 4 losas, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene la ausencia de columnas. El método de descenso de cargas solamente es aplicado en sistemas de construcción de muros continuos. Así como de muros continuos, también el sistema de distribución de cimiento continuo. Entonces, no aplica a tener la ejecución de columnas de hormigón armado o estructuras de hormigón armado que sean portantes dentro de un sistema porticado. Entonces, el plano de distribución termina siendo una distribución isométrica que te la plantean y venden al propietario y le dicen, así se va a ver tu casa. Y mientras más plantitas le ponga, más ventanas le pongan, es más atractivo. Llama la atención a un sistema minimalista. Pero dentro de lo que es esta disposición, nosotros vemos que tenemos un ambiente en planta baja, un primer piso y un ambiente de altillo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de cuál es la distribución de este plano, ustedes lo primero que hacen, es que hacer el diagrama de cuál sería la distribución de los muros y vigas que se tendrían en esta condición. Entonces, nosotros vamos a rayar, vamos a poner algo interesante. Nosotros empezamos a hacer el diagrama donde van a hacer el recorrido y el trazo de los cimientos. ¿Ya? Y nosotros vamos viendo que por donde tienen los muros están haciendo o está teniendo esta distribución de cimientos, ¿no? Cimiento sobre cimiento y muro. Y llegamos hasta acá.
nosotros tenemos este que es un perimetral para la escalera y tenemos acá. Entonces, de acuerdo a esta distribución, nosotros no tendríamos absolutamente ninguna viga o muro intermedio adicional, ¿no es cierto? Esto de acuerdo a la distribución de planta baja. Entonces, nosotros subimos a la planta alta y hacemos el mismo análisis y distribución, pero esta vez de dónde están las vigas, ¿ya? Y vemos que se tienen estas vigas de continuidad, esta porque esto es volado, ¿no es cierto? Nosotros vamos viendo esta disposición. Entonces, de esta disposición, nosotros ya tenemos unas vigas de un sistema de soporte para esta losa. Hasta aquí estamos entendiendo bien, ¿verdad? Y aquí con seguridad va a tener ahí una viga, tanto en cimiento como en soportería, para que ésta pueda ser realizada para soportar esta losa. Y en el altillo que tienen este sistema de vigas, que es un poco más corto y reducido, ¿no es cierto? Y sobre este estará la estructura de cubierta. Entonces, una vez que nosotros tenemos bien identificado el sistema aporticado sobre el cual nosotros vamos a hacer el análisis de convertir un sistema aporticado al método tradicional que ustedes han estado evaluando. Ustedes han estado trabajando con estructuras de esta tipología, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a recibir un plano arquitectónico como el que les estoy mostrando, de distribuciones de planta baja, planta alta y altillo, que estamos hablando de prácticamente estar dentro de las tres losas de ejecución que lo convierte en una vivienda multifamiliar, pero no así en un edificio. Yo les voy haciendo la pregunta y vamos a empezar a hacer un debate. Nosotros necesitamos hacer el análisis en un metro lineal, y es por eso que hace rato les hablaba de que el análisis se realiza por un metro lineal de estructura de la luz más crítica para poder hacer la intervención. Pero en este caso, yo hago la pregunta de ¿y dónde consideran ustedes ya que tenemos la luz más crítica o para hacer un sistema aporticado? ¿Lo tenemos en este sentido? A ver, vamos a reducir un poco el tamaño. ¿Lo tengo yo en este sentido o lo tengo en sentido transversal? ¿Cuál creen ustedes que pueda llegar a ser el pórtico más crítico para hacer un análisis? ¿Cuál es el que utilizaríamos para convertir en este sistema similar para trabajar un análisis de descenso de cargas? El corte AA, que va a ser este,
creen ustedes que es el más crítico? ¿O es el necesario para hacer el análisis? ¿O será el corte BB? Que es el que nosotros vamos a disponer de esta manera. Nuevamente vamos a abrir el debate para ir abordando cómo vamos a hacer este análisis. ¿En qué sentido estaría el corte más adecuado para hacer el análisis de descenso de cargas? Abro debate. ¿Qué dice Gilbert Mendoza? Vamos a ver analizando. ¿Qué dice Alejandra González? Inge, tal vez podría ser el corte A porque la luz es más larga. Ya. Según el libro. Vamos a hacer un análisis de distribución de carga, ¿te parece? Tomando un poco el tema del parámetro de distribución danosa. En la planta baja, nosotros estamos viendo de que el espacio es abierto. Para el tema de la soportería solamente hay una viga de cruce. Entonces, en la parte de abajo no se tendría mucho que prácticamente hacer un análisis de distribución de carga. El análisis de distribución de carga por sectores está dado por el método de bisectrices, ¿no es cierto? El método de bisectrices te dice que a 45 grados de cada luz, nosotros tenemos un aporte hacia cada una de las vigas. ¿Se acuerdan bien esto, no? Esto es lo que se ha revisado y se ha avanzado en hormigón armado. Entonces, en función de estas cargas de aporte de cada uno de los elementos donde estamos haciendo el señalamiento de vigas, sí está grabando. Nosotros tenemos que ver cuál de las áreas de distribución, no solo por la luz siempre va a ser un elemento que sirva para poder tener ese concepto del preanálisis, ¿me entienden? Pero ya nosotros tenemos que ver la aplicación de criterios de distribución de carga, no en planta baja, sino en el primer piso de losa, que es lo que en este caso nosotros, si asemejamos este modelo, lo que nos interesaría, ¿ya? Lo que nos interesaría poder tener como áreas de distribución. Vamos a entrar a esto. Un sistema porticado, ya sea en el corte AA o en el corte BB, que es el que nosotros vamos a disponer como ejemplo, debe estar haciendo una consideración de carga por cada metro lineal. Es lo que habíamos dicho. Donde yo vea que creo que es el mejor corte para realizar, ahí mismo nosotros haremos el corte para poder analizar por cada metro toda la carga de la fundación. Entonces, uno de los principios que tiene que prevalecer para ver cuál va a ser la interpretación de este plano para llevarlo a este modelo
tiene que estar definido por las cargas actuantes más relevantes que tienen que estar en la estructura. Como este es el piso de planta alta donde nosotros estamos teniendo ya un análisis un poco más enfático, nosotros vamos a identificar dos elementos que de alguna manera son los que más aporte están recibiendo. Uno que sería este y el otro que sería este otro segundo elemento, porque son las vigas de la estructura que mayor carga de aporte estarían recibiendo, ¿no es cierto? Entonces, al tener esa disposición que te está mayorando el tema de las cargas sobre la estructura, lo que corresponde hacer es que identificar cuál de estas dos es la más crítica en recepción de cargas. Y al hacer ese análisis, nosotros vamos a ver qué tipo de análisis vamos a ir realizando para definir si este elemento o este elemento es el que vamos a convertir en este sistema de análisis de descenso de carga. Entonces, vamos a llamarle nosotros a esta una viga 1 o pórtico 1. Vamos a tratar de asemejar un sistema porticado. Perdón. A este le vamos a llamar pórtico 1 y a este le vamos a llamar el pórtico 2. ¿Qué cargas recibiría el pórtico o la sección de pórtico 1 que se asemeja al corte AA dentro de nuestro esquema? Nosotros estamos viendo de que estas luces largas, ¿no es cierto? Estas luces largas están generando un aporte bastante considerable de la losa y de las cargas de losa hacia la estructura. En el caso de el corte BB, nosotros vemos de que la luz de aporte por el método de bisectrices está siendo mucho menor que las luces de aporte de carga que se tiene en el modelo de corte AA. Entonces, al identificar esa variación, nosotros nos damos cuenta de que estas pequeñas cargas no son tan relevantes como para hacer el análisis aporticado, ¿no es cierto?, en este elemento. De esa manera identificamos que el pórtico para hacer el análisis, para nuestro caso, es el pórtico número 1. Vale decir, vamos a generar una sección de corte que esté definida de esta manera. Este corte, bueno, que es el que habíamos diagramado en la planta baja, corte AA, que aquí sigue siendo el corte de pórtico AA, es el cual nosotros vamos a empezar a hacer el diagrama en los 3 niveles para enfocarlo de esta manera. Entonces, el análisis de descenso de cargas para empezar a trabajar, como ustedes lo tienen chuita, masticadito en este sistema de cuestionamiento, es el que debe tener este análisis previo para poder abordar el tema. ¿Ya? Entonces, para poder abordar el tema, el análisis al recibir todo un plano arquitectónico para hacer el cálculo de cimientos está dado
por este pequeño análisis de distribución de cargas a una sección de corte sobre el cual nosotros vayamos a tener el sistema porticado. Si después de esto ustedes no tienen, por ejemplo, no pueden llegar adecuadamente a este sistema, entonces ya la interpretación de recibir un plano arquitectónico para un cálculo de cimientos de estructura no será el adecuado. Entonces, si no saben recibir un plano y ponerlo y diagramarlo e interpretarlo de esta manera, no amerita que ustedes sean ingenieros, porque este es el análisis por concepto de cada uno de los elementos que nosotros debemos ir teniendo y tomando en cuenta para hacer el cálculo de cimientos. Una vez que ya definan cuál va a ser este sistema de secciones, recién diagraman esto y a partir de este punto es bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque vamos a tener una carga, generalmente me gusta definir a mí tipos de carga ya definidos por normativa, que son 210 kilogramos por cada metro cuadrado de carga viva. Y la carga muerta estará estipulada, ¿por qué? Por el peso de todos los elementos que estén dentro de esa estructura. Vale decir, el peso de la losa, el peso de las vigas, el peso de los muros intermedios y adicionalmente el tema ya de piso cerámico y cielo falso. Vamos a recorrerlo un poquito más acá. Que eso es lo que ustedes tendrían que tomar en cuenta y tendrían que tener de manera muy clara para el abordaje del cálculo de descenso de cargas. ¿Para qué? Para viviendas multifamiliares. No es para un cálculo de estructuras. No es para un edificio. Es para la verificación de la sección de cimiento de viviendas unifamiliares o multifamiliares, perdón, hasta la tercera losa. ¿Cuándo pueden hacer una distribución que sea solamente por estabilidad de muros de carga y semicarga, sobre los cuales puede hacerse este análisis? ¿Estamos claros en esta metodología de interpretación? Ahora sí, empezamos con la super ronda de preguntas. Y una pregunta. Córdoba Cruz creo que estaba en una fiesta. Listo. Ya, adelante ahora sí la pregunta. Adelante la pregunta. Ingeniero, una pregunta. Al tema de carga viva y carga muerta para hacer el descenso de cargas,
¿deberíamos aumentar los multiplicadores de seguridad de 1.2 y 1.6? Legalmente debería. Entonces, para el examen hacemos eso, lo multiplicamos por 1.2 y 1.6. Para el examen no quiero complicarlos, porque va a ser muy... No quiero saturarlos, ¿me entienden? O sea, es muy complejo que yo les diga, quiero que mayores las cargas, porque no estamos haciendo un análisis de los elementos. Solo para el examen y como medida didáctica dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a tomar una carga viva de 210 kilogramos, nada más. ¿Ya? Está bien, Inge. Y respecto al espesor de la losa, cuando lo calculemos, ¿lo redondeamos a un número de decimal 5 o igual lo que salga? El tema, ¿cómo hacen? A ver, el tema del cálculo del espesor de la losa. Bueno, hacemos el cálculo, ¿no? Como sabemos, y digamos, sale 13 centímetros. ¿Cómo? Cuéntame. Ahorita no me acuerdo cómo se hace. El método empírico básico para la determinación de espesores de losa llena es la sumatoria es la sumatoria de todas las caras de la luz más grande dentro de la edificación, lo cual te genera que sea el perímetro sobre 180. Ese es el espesor de la losa que vas a tener. ¿No nos han enseñado eso, señor Hormigón? Sí, nos enseñó. Eso nomás es, de esa manera. Sí, pero si nuestra losa, digamos, o con eso nos diera 13 centímetros, por ejemplo, lo redondeamos a 15, que es lo que se usa, digamos, en una construcción, o con un número 5. Para fines de interpretación, lo que ustedes salgan es el criterio que ustedes deben poner. ¿Por qué? Porque no se olviden de que de aquí a menos de un año, ustedes van a ser mis colegas, ¿no es cierto? Y en el examen, voy a habilitar mi cámara para que vayamos viéndonos un poco en ese aspecto. ¿Dónde estás? Ahora sí. Nosotros, de esta clase, de esta materia, vamos a salir sabiendo, conociendo y entendiendo el concepto. Lo que yo veo para evaluar van a ser cosas que yo les estoy enseñando. Dentro de lo que yo les enseñe, no voy a decir que todo lo que han aprendido con el ingeniero Marcelo Eduardo Franz esté mal, pero simplemente la vida profesional y bastante amplia que yo tengo en recorrido de construcción de edificios me faculta para poderles diferenciar entre el te sugiero y te recomiendo. Mucho de lo que yo estoy dando ahorita es yo te recomiendo que hagas de esa manera. Así es como tienes que analizar. Y dentro de lo que sea el análisis de descenso de cargas, si yo entro a la metodología que está estipulada en el dossier de la adscripción o en los ejercicios resueltos que tengan, yo ya he descartado, solamente por descarte lógico, qué es lo que nosotros hemos identificado. O sea, hemos dicho que momentos ni cortantes, ni momentos de módulos de elasticidad, ni de inercia, me sirven o los veo necesario analizar. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo el análisis de un elemento. Solamente estoy haciendo una distribución de cargas a los puntos de viga que van a estar transmitiendo la carga hacia abajo, que son los muros portantes. Entonces, ya hemos descartado parte de, no sé, 2, 3 ejercicios o clases de aclaración del auxiliar, no lo sé. ¿Para qué?
para que nos enfoquemos solamente en las cargas del peso propio de materiales, más la consideración de carga encubierta y sobrecarga en losa. ¿Se dan cuenta que ya se ha vuelto mucho más sencillo el tema de poder aplicar esto? Entonces, al volverse mucho más sencillo, nosotros debemos tener siempre un concepto macroscópico, ¿ya? Una visión macroscópica. ¿Para qué yo utilizo el método de Cross o el método de descenso de cargas? Solamente para bajar las cargas a los nudos, de los nudos hasta el punto de fundación y hacer el cálculo de las dimensiones del cimiento de hormigón armado. Entonces, ese es el lado funcional, no estructural. ¿Me entienden? Si yo voy a ir mayorando muchísimo más las cargas existentes, tendría que tomar las consideraciones que mencionaba su compañero. Vamos a mayorar las cargas. Legalmente deberías hacer la mayoración de cargas si corresponde a un cálculo de una estructura de hormigón armado. Pero este método de descenso de cargas es solamente para una verificación de secciones de cimiento para el arranque de una fundación continua de muros portantes. Al ser muro portante o al disponer de muros portantes, ya la transmisión de esfuerzos no es tan crítica como una carga puntual mayorada sobre una columna. Obviamente, si tienes que hacer la aplicación de normativa, 1.2, 1.6, 1.2 de la carga muerta, 1.6 de la carga viva, más 1 del sismo, 0.8 del viento, en cada una de las direcciones. Sí, eso es ingeniería. Y nosotros somos ingenieros. Y al ser ingenieros, nosotros debemos hacer el cumplimiento de todos los parámetros de cálculo estructural para un cálculo de edificio. Y es por eso que reitero, a partir de la cuarta losa, sí es considerado un edificio. Para un tema de muritos de carga, piedra libre al arquitecto. Por eso es que los arquitectos ya no hacen ni siquiera este tipo de fundaciones. Todos los arquitectos ya hacen piedra libre, agarran un software de CIPECAD, hacen un curso de fin de semana y creen que hasta la tercera losa ya pueden hacer manejo de cargas y cálculo estructural con estructuras aporticadas portantes. Pero como nadie les dice nada, ¿qué estarán poniendo, no? ¿Qué fierro también estarán poniendo? En alguna oportunidad alguien me dijo, quisiera que me lo veas, por favor, tengo que hacer, estoy haciendo mi casa y el arquitecto medio que me está haciendo gastar mucho. A ver, vamos a verlo, le dije. Obviamente, si un arquitecto está haciendo algo, son 3 plantas. Y al haber hecho las 3 plantas o las 3 losas, lo que salga pues del CIPECAD, ¿no? Cuando el CIPECAD, que es un programa tan versátil, que está de moda prácticamente por la facilidad de introducir datos. Ves los videitos del Reinaldo Zambrana y crees que ya estás, como calculista. Y la verdad es que no es así, ¿me entienden? Y es por eso que yo, al ver ese tipo de obras, cuando tiene una barbaridad de fierro, porque dibujan y creen que es como el Archicad, que cuando se dibuja se saca una modulación, y en realidad lo único que están haciendo es sobrecargar innecesariamente muchos de los elementos de la estructura. Es por eso que yo creo que los arquitectos no deberían tener esa piedra libre de hacer lo que gusten hasta menos de 4 losas. Pero si entramos a un concepto, por eso el marco conceptual para mí es muy importante, edificio necesita tener un cálculo estructural. Necesitas hacer ingeniería para hacer el cálculo estructural. Y la ingeniería viene de la mano de todos los conocimientos que ustedes están empezando a adquirir. Pero que no se dan en cumplimiento de normativa
y complejidad cuando esta no es una estructura porticada de hormigón armado. Esta es, nuevamente les reitero, una estructura que es de sistemas de muros portantes. En vez de poner una columnita, y si me ven por favor, en vez de poner una columna, están poniendo todo un muro donde la transmisión de carga es increíblemente mayor. Al ser increíblemente mayor, no amerita que vayamos haciendo ingeniería en un cálculo de descenso de cargas. Recuerdo que hace unos años atrás, un colega quería hacer una investigación a nivel de tesis de maestría del cálculo y el efecto sísmico para estas estructuras con muros portantes. Y ya en ese sentido, colega ingeniero en la parte de estructuras, yo le dije, ¿sabes qué? No te metas. ¿Por qué menos de 3 plantas y con estructuras portantes, que hoy en día ya nadie las está usando, por las razones que les acabo de explicar? Ya es un tema de arquitectos y piedra libre. Meterse al lado del arquitecto, creo que es para que solamente sepas razonar y conocer lo que ellos utilizan para sacar una sección. Este método, para mí, es solamente esa verificación para poder sacar adecuadamente la sección del arranque de la fundación. Entonces, en ese sentido, no quisiera que se complique mucho. ¿Está bien? Eso por una parte. Al tener este pantallazo general, lo más importante que quiero que ustedes tengan en su cabeza es que la disposición que vayan a hacer de estos elementos, para un cálculo de descenso de cargas, tiene que venir por el criterio que ustedes van a poner. Al ser ya estudiantes de noveno semestre, ya son casi ingenieros. Los datos que vayan a asumir en el examen, y yo se los voy a plantear de esta manera, tal cual, de esta manera, solamente les voy a dar un plano en planta de esta tipología y les voy a decir, bueno, díganme por favor cuál va a ser la sección de la fundación con teniendo como datos una carga en losa de 210 kilogramos metro cuadrado, una carga en cubierta de 90 kilogramos metro cuadrado y una capacidad admisible de terreno de 1.5. Nada más. Así es que ya saben cuáles son los pasos y procedimientos para poder llegar a esto. ¿Está bien? Ahora sí, dudas. ¿Quién tiene dudas? ¿Qué dice mi amigo David Hinojosa? ¿Qué dudas tenemos, querido David? No, Inge, parece que está todo claro, solo habría que practicar un poquito, trasladar este tipo de planos a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? David, esa palabra es muy cierta, a lo que están acostumbrados a hacer. O sea, ustedes están acostumbrados a tener chuita, mascarita, una estructura porticada en la que tienen que hacer ya el descenso de cargas, con el tanquecito de agua a la mitad, con un muro al medio. Necesito están, o sea, ya han practicado, por lo menos si no han practicado ya lo han visto, ¿no? Pero en este caso ustedes ya tienen que estar más del lado de lo que debo prepararlos para su vida profesional. Y esta es una preparación directa para todos ustedes a su vida profesional que va a empezar a la vuelta de la esquina. ¿Me entienden? Entonces, ya de esa manera ustedes deberán ir equipándose y tomando
muchas de las armas que les voy a ir dejando, porque esto no es para una nota. Yo no los voy a preparar para que tengan una nota. Aquella persona que me diga, ¿de qué ingeniero yo quiero aprobar? Porque solamente necesito la nota para egresar. Yo se la pongo. Le doy unas preguntas y me responde, yo se la pongo. Pero eso no va a hacer que yo los prepare ya para su vida profesional. Y yo lo que deseo es prepararlos para su vida profesional. ¿Qué dices, mi amigo José Luis Bilbao? ¿Cómo está todo? Hola, Inge. Adelante, dime. Está bien esa modalidad que nos va a enseñar, porque como dijo, estamos acostumbrados a lo que nos da el ejercicio y eso no sería. Ahora, Gabriela Villarroel, ¿cuánto tiempo más o menos tenían ustedes en el examen para un análisis de descenso de cargas? A ver, coméntame eso. Buenas noches, ingeniero. Nos daba 1 hora. Ya. A veces ¿Y ustedes terminaban o no terminaban? No, Inge, no se podía no. terminar. Inge, una corrección. por Apenas favor. alcanzaba el tiempo para ese ejercicio de descenso de cargas y aparte habían otros ejercicios también. Ya. Yo generalmente, y eso quiero que lo tengamos claro, del 80% de la nota, no se olviden que el 20% se lo están ganando ustedes con las presentaciones que están realizando. O sea, ya tienen mucho como para entrar entre 15 y 20 puntos ya de entrada. Pero ese 80% restante yo lo parto en dos. Una pregunta de descenso de cargas que equivale a 30 puntos y las preguntas teóricas que son de desarrollo que van a tener una equivalencia de 50 puntos. Yo recuerdo que tenía antes, no sé si alguno lo llegó a conocer, al ingeniero Gustavo Cano Prado. Él era docente de la asignatura Materiales de Construcción. Y él hacía el desarrollo similar a la asignatura de Construcción de Edificios. Y tal cual lo había comentado, con pausas, con comas, con todo lo que a uno le dictaba en clases o lo comentaba en clases, tenía que realizarse en el examen. Y hasta cierto punto el ingeniero Marcelo Eduardo Franz también usa mucho de lo que es el contenido de la adscripción o ya un lenguaje propio de cada una de las actividades y desea que esté tal cual como él instruyó, como él enseñó. Para mí es muy importante saber cuál es el procedimiento tal como está en el libro, pero para mí es más importante que ustedes lo detallen con sus propias palabras. Si ustedes tienen el concepto claro, entonces desarrollarlo con sus palabras. Voy a proceder o yo procedería de esta manera para poder ejecutar el replanteo, tomando estacas, llevando los hilos, soltando plomada. Aquí esta materia yo lo considero como un... No lo voy a bajonear al documento, pero como un manual recetario de albañilería, para que ustedes sepan qué es lo que debe hacer el albañil. Entonces, para que ustedes conozcan. Entonces, el saber cómo tiene que darse cada una de las actividades forma parte mucho de las palabras que ustedes puedan expresar. Si yo les hago participar en exposiciones es porque me interesa que ustedes vayan adquiriendo no solo el conocimiento, la confianza para desenvolverse y exponer un tema, para tener esa confianza de conocer
los trabajos que deben realizarse en obra, para que cuando lleguen y le pregunten, ingeniero, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y ustedes digan, 2 personas vienen acá, me ponen los botones de muestra, sacan las maestras, quiero ver control en cuanto a las fajas de guía, y después vamos a hacer el control con linterna en los reboques de yeso. ¡Ah, caramba! Tu albañil va a estar sumamente asustado porque va a decir, bueno, mi jefe sabe. ¿No es cierto? Es muy diferente a que, pucha, ¿cómo era? ¿Qué tenía que decir? ¿Qué me enseñó mi profesor? No. Ustedes tienen que tener claro el concepto. Y cualquier duda, por más, no sé, inocente que sea, a veces lo que parezca, siempre va a tener más ingredientes para que sea más importante salir de esas duditas. Porque a veces lo que pecamos los ingenieros al empezar nuestra vida profesional son esas pequeñas duditas que no conocemos y solamente creemos que el albañil debe saber. Esta materia es para que ustedes sepan más que el albañil y no solamente en la parte teórica, sino también vamos a programarnos una visita a mi obra antes del examen final para poder hacer ahí un desarrollo de práctica y algunos detalles también. Entonces, eso para tener ya un panorama claro. Sin embargo, quiero preguntarle a nuestra amiga Lenny Juárez. ¿Cómo estamos en este aspecto, Lenny? Lenny Juárez Mejía. Esto es voluntario el aprender, por si acaso. Las personas que prendan la máquina y después se vayan o estén haciendo otras cosas, estén viendo la novela, eso les va a poner en problemas siempre. Mejor preguntaremos lo que corresponde. Y participemos, ¿no? Persona que esté en clases y no me responda cuando le pregunte, perdón, lo estoy retirando, porque creo que si no está en clases, no está prestando atención. Entonces, que se grabe nomás o que consiga la grabación de la clase de alguno de sus compañeros. Mi estimado Harold. Aquí presente, Inge, ¿me escucha? Adelante, ¿cómo está todo esto hasta acá? Muy interesante, Inge, está todo claro. Está bien la metodología que usted realiza. Muchas gracias. Querido Jonathan Chambi, ¿cómo estamos? Bien, Inge, gracias. ¿Qué novedades con el avance hasta ahora? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos viendo este tema? ¿Qué cosa más desearías que podamos fortalecer en aclaración de dudas para que ustedes se sientan más nutridos con los trabajos que debemos hacer? Para aclarar, hasta el momento está bien lo que nos ha enseñado sobre este tipo de vista para poderlo llevar al tipo aporticado, ¿no?, de la estructura, ya que solo nos entregan planos así a nosotros. Y respecto al replanteo y todo eso, siempre hay que tener cuidado, ya que una pequeña falla pueden caer las multas. Eso, está bien, Inge, el avance. Solo queda practicar. Muy bien, muchachos. La última consulta, Juan Ernesto. Vi tu presentación, estaba revisando las presentaciones del día de hoy. ¿Cómo estamos hasta ahora con tanto la dinámica de enseñanza-aprendizaje, consultas y lo avanzado hasta ahora? ¿Qué no estaría claro hasta este momento? Bueno, yo lo veo mucho más didáctico de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Fuera de lo que ya avanzamos en clases. Lo que yo rescato es su experiencia, ¿no? Cómo nos comparte. Y bueno, la innovación más que todo no nos permite que nos contentemos con lo que está en el texto, ¿no? Sino
que busquemos métodos realmente aplicables. Eso. Me parece. Muchas gracias. César Iván está levantando la mano. Te escucho, César. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Este caso de análisis de este descenso, de la misma manera se haría para una remodelación, una restauración? ¿En qué aplicaría una restauración? Más que todo en la parte de las casas viejas, igual daría este análisis. ¿Sí? El tema de una restauración ya está. A ver. Una restauración ya es una vivienda que ya ha sido construida y está presentando indicios de falla. El procedimiento de identificación de fallas estructurales generalmente viene de la mano de un análisis patológico. Saber, es como cuando tienes un paciente enfermo. Tú, como ingeniero de estructuras, te vuelves el médico de ese paciente, que es la estructura que está fallando. Y empezamos a hacer un diagnóstico de todos los elementos que pueden afectar para ese colapso. Entonces, cuando se tiene un riesgo de colapso de fundación o por asentamiento, generalmente la patología te dice que debes hacer el trabajo con bloques de corte, que son bloques de corte prefabricado que tienes que colocarlos para estabilizar el muro y hacer una reparación de muro con costura. Eso difiere mucho. ¿Por qué? Porque no nos perdamos en esto. Este cálculo de descenso de cargas es solamente para tener las secciones de la fundación, que en este caso no es más que un cimiento. ¿No es cierto? Entonces, este cimiento, ya, en el caso de una restauración ya está construido. La reparación, que es la restauración o reparación, forma parte de un proceso patológico de reparación de estructuras. No nos mezclemos mucho en eso porque no aplica para este cálculo. Este cálculo de descenso de cargas es más que nada para empezar una construcción, no así para repararla. Pero si al final del curso nos queda alguna clase, yo en Cochabamba ofrezco servicios de patología. Yo he realizado la patología del Estadio Félix Capriles, dentro de lo que ha sido el mantenimiento para los Juegos Odesur. Entonces se podría compartir algo de experiencia, pero lo veremos al final, porque ese es un acápite muy hermoso que vale la pena conocerlo por lo menos superficialmente, para que sepamos cómo debemos identificar los procedimientos de reparación de estructuras. Estoy viendo un nombre nuevo, Yasira Arce. ¿Todo bien hasta ahora, Yasira? ¿Está claro lo que hemos explicado? Yasira Arce, otra persona que no esté en el curso. Vamos a retirarla. Ingeniero, muy buenas noches. Adelante. Hace instantes mencionaba un control con linterna del yeso. No sé, tenía esa duda, ingeniero. Oh, caramba, ya vamos a entrar a esas dudas. Pero cuando lleguemos a abordar obra fina. Son métodos y sistemas de control de ejecución de cada una de las actividades. Para que vean el tema del yeso, cuando se ejecuta el control de obra fina, espero que se vean. Lo que se hace es apoyar una linterna pegada al muro. Y esta linterna la tienes que apuntar en el lado de las fajas donde se han hecho las fajas o guías para la ejecución de obra fina. Entonces lo pones acá y la linterna la luz de la linterna te va a mostrar las imperfecciones o ondulaciones que tenga el revoque de yeso.
Y ese es el tipo de errores que generalmente son los que ocasionan el rechazo de una obra. Que esos trabajos no estén totalmente alisados. No te olvides de que en la obra gruesa puedes equivocarte todo lo que tú quieras, pero en la obra fina no, porque en la obra fina sí es a detalle. Y hay la verificación de escuadras, la verificación de niveles, la verificación de acabados y remates, son cosas que vamos a verlas. Y ustedes mismos van a mostrarlas en las presentaciones que van a hacer, y de eso vamos a sacar material para aclarar dudas. Nuevamente les digo, sí, esas cosas no están en el dossier, ni en los cuadernos, ni en las clases pasadas, ni en el texto de la inscripción, ¿no es cierto? ¿Por qué no está? Porque por eso mismo nos dicen que somos muy teóricos, y lo que nosotros debemos ser es más prácticos para aprender todo lo que va a ocurrir en la construcción. ¿Ya? David está levantando la mano, es mi impresión. Sí, Inge. Adelante. Un favor, bueno, aprovechando, ¿no?, que nos ofreció llevarnos a una de sus obras para poder observar, me gustaría también pedirle de alguna forma si podemos practicar hacer el replanteo, o si es que en alguna de sus obras va a realizar este tema, porque es bastante importante, ¿no? Y para tener un poco de práctica también, si se pudiera, Inge, gracias. Claro que sí, querido David, no hay problema. Podemos hacer, bueno, hace un tiempo vinieron varios estudiantes aquí a mi proyecto en el tren metropolitano. Yo estoy gerentando la empresa Dinocorp en el sector de talleres y cocheras. Pero yo veía que cuando entraron cerca de 60 alumnos, 3 días seguidos, estudiantes de San Simón, entraban y solamente sacaban fotos, veían, ¿no?, de lejos, decían, qué interesante, wow, mira este perfil W, esto no se ve comúnmente en las naves industriales en el país. Y yo el primer día me acerqué, saludé, les di la bienvenida y los hice pasar con un técnico. Pero yo creo que hay dos cosas que hay que saber diferenciar. Ver y observar no es lo mismo. El ver es ir, sacarse una selfie, una foto, he venido aquí, mi recorrido, qué bonito. El observar es empezar a desnudar, ¿ya?, todos los elementos de tu infraestructura. Es empezar a ver qué pequeños detalles forman parte de todo lo que es un gran complejo, ya sea de hormigón, ya sea de acero, ya sea de pisos industriales. Pero son elementos que uno los tiene que ir siempre puliendo de una mejor manera. ¿Me entiende? Esos conocimientos debemos fortalecerlos. Y ahí está la pregunta. Si nosotros deseamos hacer un replanteo, perfecto. Me encantaría sacar líneas paralelas, sacamos una escuadra de simetría y pedimos el arranque para hacer un replanteo corto. Podemos hacerlo, David, no hay ningún problema. Inge. César Iván, estás con la mano levantada. Inge, una intervención más, por favor. Dale. Se me había ocurrido, tal vez podemos hacer el replanteo, digamos, de este plano que tenemos en la pantalla, realizarlo en la cancha de tierra de la San Simón, como práctica. Algo así tal vez se podría hacer. Buscaremos el tiempo. Ahorita vamos a encargarnos de cubrir la materia esta y la siguiente semana, pero buscaremos el tiempo. Puede ser un domingo a la mañana, un sábado a la mañana, si es que acaso se dan las autorizaciones para poder ingresar. No habría. Y eso lo podemos hacer no con todos, con todos los que quieran. Con los que gusten. Porque esto es solamente para las personas que quieren. El que quiere seguir aprendiendo, yo tengo toda la intención de enseñar todo lo que ustedes me pidan, pero si no me piden, tampoco les puedo enseñar nada. Nada más que lo que estamos puntualizando en los temas de avance. Ahora, si César está con la mano levantada. César Iván. Está bien, está todo perfecto. Muy bien, hermano.
Hay gente que sigue entrando, que creo que recién ha terminado de ver el resumen del partido que hemos perdido. Bueno, muchachos, mañana, al ser sábado, mañana yo quiero que empecemos a volar un poco más con el tema del avance de materias. Vamos a borrar esta imagen de aquí. Lo que les había pedido es una exposición que va a incluir cuatro componentes. La primera, que son excavaciones para sótano y sus tipologías, que es lo que entra en la presentación de mañana, por favor. Cimiento sobre cimiento e impermeabilizante. Eso más, por favor, de corrido, los cuatro elementos vamos a ver. ¿Qué es lo que quisiera que puntualicen y vayan averiguando en este proceso de ejecución? Es este tema de los contrafuertes. Este tema de los contrafuertes son bloques de terreno natural que nosotros lo tenemos especificado como muro natural, que no excavas a la hora de hacer la excavación de los muros intermedios de contención. El procedimiento con terrenos un poco complicados evidentemente es este, que es una excavación por partes. Hacemos una apertura de franjas, que estas franjas, dependiendo del tipo de terreno, te dan el espacio para hormigonar un pedazo de muro, pero al mismo tiempo tienes que saber cuál es la separación entre el eje de uno y el otro. Estos datos son los que me interesan más que puedan profundizar sus conocimientos. Esta tipología, que vamos a abrirla, a veces la tecnología en este caso nos puede apoyar bastante cuando se requiere hacer este tipo de presentaciones. Ya te tiene que venir definido con un espaciamiento fijo, ¿ya? Un espaciamiento fijo, el cual tú puedas tener este tipo de franjas de seguridad. Este ancho entre elemento y elemento nos faculta, ¿para qué? Para estabilizar de mayor manera el terreno sin poner en riesgo al personal obrero que vaya a hacer el trabajo de la construcción de los muros preliminares. No nos olvidemos que primero se hace el muro, ¿no es cierto? Y una vez que tengas el muro, después de esto, recién vas armando la continuidad de losa. Y esta es la losa radial. Pero ese es un tema que quiero que lo vayan hurgando para mañana. En sí, ese es el punto principal que yo deseo que por favor puedan verlo en la presentación de mañana. Mañana, por ser sábado, si quieren podemos empezar temprano también como hoy día para poder descansar temprano igual, ¿no? A mí me apasiona mucho, como les digo, el poder hablar de ingeniería y el poder enseñarles lo que uno ha aprendido con mucho esfuerzo y sacrificio. Pero a veces no me mido. A veces puedo continuar y puedo seguir. Pero dependerá mucho de ustedes para poder seguir adelante.
Entonces mañana empezaríamos las exposiciones a las 4 menos cuarto, en punto. Vamos a puntualizar eso y vamos ya a ir avanzando de manera un poco más dinámica todo lo que son los componentes de obra gruesa, para hacerlo más didáctico, para hacerlo, ¿qué les puedo decir? Para hacerlo más atractivo para ustedes, porque si a ustedes les gusta, entonces va a ser fácil aprender. Y va a ser fácil hasta resolver su examen. El tema es que les guste. Si esta materia no les gusta, difícilmente vamos a poder salir adelante. Van a creer, como hay varias personas que dicen, pero ¿qué va a preguntar? Todo está en el libro, todo está en la descripción. Pero aquí se dan cuenta de que no todo está en la descripción. Y son muchas de las cosas que nosotros las estamos aprendiendo y conociendo en las clases prácticas y también las exposiciones. Entonces, mis queridos alumnos, si no tenemos nada más que comentar, daríamos por terminada la clase del día de hoy. Yo voy a subir el requerimiento de tarea 3, de la presentación 3, que reitero va a ser el tema de excavaciones para sótanos, cimiento, sobre cimiento e impermeabilización. Eso va a estar dentro de su contenido. Como son cosas que se ligan una al lado de otra, va a ser nomás relativamente sencillo poder hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, muy buenas noches y esperemos vernos mañana todos tempranos y saludables como siempre. ¿Ok? Hasta mañana, ingeniero. Buenas noches. Hasta mañana, Zulma.